Buenas noches, hermanos. Bueno, hoy día, esta noche, nos corresponde ver el Salmo número 5 o Salmo 5. Este es un hermoso salmo que nos habla también nos coloca en la perspectiva de mirar al Señor y nos va a hablar de una oración de protección, una oración que no está basada en nuestras fuerzas, no en nuestras fortalezas, sino en la confianza en el Señor, en nuestro Dios Todopoderoso. Eh, Quisiera invitarlo a que pudieran anotar ustedes, hermanos, lo que dice la palabra, recordando lo que dice 2 Samuel, capítulo 23, 1, que es un hermoso, nos recuerda el carácter de eh, quién es el rey David. 2 Samuel, capítulo 23, 1 dice, David, hablando Dios, el Espíritu Santo respecto a David, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en lo alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Como el Señor define a David, el dulce cantor de Israel. Esta noche veremos cómo el Señor en este Salmo número 5 nos enseña y nos muestra el poder de la oración. Y nos va describiendo el poder de la oración, no el poder del hombre al orar, sino de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y vamos a ver que nuestro Dios es Rey, es Señor, Él es santo, nos va a hablar de la santidad, es justo, es justicia, Él es ira, el Dios, nuestro Dios, lo ofende el pecado, y este salmo nos muestra que Dios directamente rechaza todo tipo de pecado. La ira de Dios no es pecaminosa. Veremos también porque Dios es bueno, y de esta manera podemos ver y podremos ir concluyendo la oración que se levanta esta noche. Eh, Oramos porque Dios es Rey. Y esto lo podemos ver en los tres primeros versículos. Y siguiendo el mismo esquema que nuestro pastor Esaú Reyes nos proporciona, eh, a través de este cuadro comparativo entre la, la versión de la Reina Valera del año 60, la NBI y también la versión textual. Es interesante que ustedes vean esta forma comparativa, el trabajo comparativo que desarrolla el pastor Esaú, porque nos da un entendimiento mayor a través de nuestro idioma, de lo que significa nuestro idioma español, de lo que significan las dulces palabras del cantor de Israel. En la versión 60, la NBI y la textual, nos dicen, la 60 escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. La NBI, por su parte, dice, atiende, Señor, a mis palabras, toma en cuenta mis gemidos. Y la textual dice, escucha, oh Jehová, oh Yahvé, perdón, mis palabras, considera mi pensamiento, atiende la voz de mi clamor. De esta manera, se usan las palabras escuchar, oír, poner atención, atender, son expresadas en forma imperativa, es decir, con un sentido de instrucción. Pero no es el mismo sentido que en nuestro idioma español, sino que es la forma como refleja el penitente, el siervo ante su rey. No es una queja, no es un mandato a Dios, sino que la forma como Dios nos muestra cómo hay que referirse hacia Él. El uso sagrado de la palabra, bueno, los apuntes está señalado, el uso sagrado de las palabras, la forma como el salmista se refiere a Dios, es la confianza. Pagán nos dice que es la confianza del salmista con respecto a su Señor. Es una oración intensa e íntima, pero no es un mandato
de instrucciones, sino que es el reconocimiento ante la autoridad de Dios. Mi Señor, mi Rey, porque a ti oraré, considera mi clamor, eh, considera mi gemir, oh Jehová. Es un reconocimiento de los primeros tres versículos de escuchar ante Dios las palabras que pronuncia el salmista. Está atento a la voz de mi clamor. El clamor hemos visto que es una llamada fuerte, poderosa, con fuerza, pero ante el Rey, Rey mío y Dios mío, Rey y Señor y Dios, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esto nos muestra que el salmista reconoce la autoridad, el poder y el control que tiene Dios sobre todas las cosas, como Señor, como Rey nuestro. Podemos acceder a Él y nos está mostrando que en los momentos de angustia, de dolor, de temor y desesperanza, tenemos un Rey al cual nosotros podemos acercarnos. Esta es una oración poderosa, no porque vaya a ser manipuladora de la autoridad de Dios, sino que es poderosa porque se dirige ante el Rey, que como hemos dicho tiene el control y el poder de protegernos en todo momento. A propósito, este texto fue escrito en los tiempos de la pandemia, saliendo de pandemia, y por lo tanto el pastor Esaú también nos muestra cómo Dios soberano ha obrado los tiempos de dolor que toda la humanidad sufrió. Él nos relata en las líneas, cuando ustedes lo lean, que hubieron más de 300.000 personas que murieron en México, eh, contagiados más de 7,5 millones de personas y 334.000 y fracción de personas que murieron. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tiene motivos para acercarnos y recordar esos tiempos de dolor, de prueba y también de agradecimiento de tanto sufrimiento que sin el Señor no podríamos haber soportado. Así, la oración que plantea el salmista es una oración poderosa porque quien la escucha, quien responde, es alguien poderoso, es nuestro Dios, es soberano sobre todas las cosas. Continúa el salmista a partir del versículo 4 y 6, hablándonos ahora que oramos a nuestro Señor, a nuestro Dios, porque Él es santo. Santo, recordemos que es apartado y comienza a través de un paralelismo constructivo. ¿Recuerdan la estructura que conversamos en la primera clase? Los distintos tipos de paralelos que son aplicados en la poesía hebrea. Dice, y aquí tenemos un paralelismo, perdón, constructivo, porque el primer pensamiento dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Esto expresa la santidad de Dios, la maldad opuesta a Dios. Tú no te complaces en la maldad, no te agradas en la maldad, pero el segundo pensamiento avanza en el desarrollo de la primera idea, dice, el malo no habitará junto a ti, el malo no estará contigo. Y recordemos la lección número 2 cuando hablábamos sobre el Salmo número 1. El camino de los pecadores ni enseña de escarnecedores, cuando habla del hombre bueno, del hombre justo. Ahora nos dice y nos va diciendo en el capítulo 1, versículo 5 de Salmos, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y aquí nos está llevando en una misma idea, en un mismo pensamiento, evidentemente no es el mismo, pero es una idea que está reflotando de cuáles son los caminos del Señor. Así este paralelismo constructivo, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, y como consecuencia de ello, una saludable consecuencia, decimos, el malo no habitará junto a ti.
Entonces, y luego, en el versículo 5, hay un desarrollo de un paralelismo sinónimo que dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, aquí tenemos una relación: el malo no habitará junto a ti, los insensatos, es decir, el malo, el insensato, son expresiones sinónimas, similares, equivalentes, para referir que ellos no van a estar delante del Señor, no habitarán junto al Señor. Así vemos cómo la idea que nos está mostrando el salmista es una idea en un paralelismo constructivo desarrollado a través de un paralelismo sinónimo. Veamos el versículo 4, dice: porque tú no eres, el primer hay un no, después el malo no habitará, y el versículo 5, primera parte: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Ahí vemos tres menciones a un no, referido al desarrollo de la estructura de pensamiento. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Segundo, no, los insensatos no estarán frente a ti, o junto a ti, no habitarán, el malo, perdón, no habitará junto a ti, y el insensato no estará delante de tus ojos. Matthew Henry nos explica esta situación, y lo voy a leer. Dice: Dios no se complace en la maldad, aun cuando ésta se cubra con un manto de piedad. Conozcan pues los que se deleitan en el pecado, que Dios no se deleita en ellos. Dios los aborrece y los va a destruir. Dos clases de pecadores señala aquí David en particular: los insensatos, engañadores, y los crueles, opresores. Y el verso 6 profundiza la mención del verso 5, identifica la situación de Dios que aborrece la mentira y el engaño. Dice: destruirás. ¿Quién va a destruir? Dios va a destruir a los que hablan mentira, al hombre sanguinario, y el engañador abominará Jehová. Entonces, estamos viendo consecuencias de lo que significa estar en presencia de Dios, de un Dios santo. El malo no habitará junto a él, no estarán delante de él. Dios aborrece a los que hacen iniquidad, destruye a los que hablan mentira, al sanguinario y al engañador abomina Jehová. Esta es una forma muy clara de mostrarnos, progresiva, de mostrarnos cómo el Señor enfrenta el pecado, cómo Dios rechaza el pecado. Y la santificación nos va mostrando también, en una forma a contrario sensu, una expresión latina que significa en sentido contrario, que también la santificación es progresiva. Dios nos llama a la santidad, pero sabe y conoce de nuestras debilidades. No es un llamado a la perfección inmaculada, que nunca más vamos a cometer pecados, sino que es un llamado de Dios, de la palabra transformadora, a vivir conforme a la voluntad de Dios, y cada día parecernos cada vez más a Cristo, cada vez más cercanos a Cristo. Las adversidades en la vida son una oportunidad para crecer en santidad y reflejar la gracia de Dios en nuestras vidas, el perdón y la misericordia de Dios en nuestra vida. Es eso lo que David nos enseña en estos versículos 4 al 6. La santidad nos habla de la santidad de nuestro Dios. También el versículo 7 y 8 ahora agrega algo más. Oramos a Dios, oramos a Dios porque Él es justicia, dice el pastor Esaú. Dios es justo, es uno de los atributos de Dios. Y dice así la palabra: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo, en tu temor. Retengamos la idea: en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, y endereza delante de mí tu camino. Nuevamente la expresión camino, que es la que nos va mostrando
el carácter del Hijo de Dios. Volvamos al versículo, a Salmo 1, versículo 1. No estuvo en camino de pecadores. Ahí está la misma. Y el verso 6 del capítulo 1 de Salmos dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces hay un tema transversal que podemos descubrir claramente en esta enseñanza. El verso dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia, entendiendo misericordia, el amor de Dios hacia nosotros, hacia sus hijos. Recordemos que nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero, dice la palabra. En sentido de misericordia en hebreo, es el amor leal y está relacionado con el pacto de gracia, el pacto que Dios estableció con su pueblo, con nosotros. Así nos dice que estando en la presencia de Dios, estando adorando su misericordia, eh, usa la palabra temor, no en el sentido de miedo, sino en un sentido profundo de respeto por alguien o por algo. En este caso, es un profundo respeto o amor reverente a Dios. Es por la misericordia de Dios, porque a través de que el Señor ama el pacto que Él ha establecido para con sus hijos, para con su pueblo. La expresión adoraré hacia tu santo templo, en la NBI la traduce: puedo postrarme reverente hacia tu santo templo. Y Manuel Pagán nos dice: adorar hacia el templo, el santo templo, revela una costumbre antigua a los judíos de la diáspora. La diáspora era el tiempo en que estuvieron exiliados. Eh, Pensemos en Babilonia, pensemos en el profeta Daniel, ¿ya? Eh, una vez destruido Jerusalén, fueron llevados a Babilonia y los judíos en la diáspora hacían sus oraciones o cumplían sus responsabilidades religiosas orientados hacia Jerusalén, la santa ciudad, en donde estaba ubicado el templo. Esta práctica presuponía que Dios habitaba en el templo, que transmitía la idea de morada o casa, y orar orientado hacia el templo era una manera de reconocer la presencia divina en ese lugar. Así, la expresión adoraré hacia tu santo templo, significa una adoración hacia la misericordia de Dios y reconocer la santidad de Dios en el lugar del templo. Vuelvo a insistir, es una mirada, es el levantamiento de la oración, la adoración es mirando hacia la ciudad santa de Jerusalén. Evidentemente ellos por la distancia no la veían, pero, dirigiendo su mirada, aun cuando ellos no la vieran, está transmitiendo esa mirada hacia la morada de Dios. En el verso 8 dice, continúa el argumento del salmista, pidiendo que el Dios guíe su vida y endereza delante de mí tu camino. Es decir, que la vida del salmista sea guiada por Dios, aun cuando hayan injusticias, aun cuando hayan pruebas, aun cuando hayan dificultades, y que Dios también enderece su camino, sea guiado, sea conducido. Es decir, el salmista está pidiendo al Señor, a nuestro Rey, en forma enfática, que por favor guíe, conduzca y dirija al salmista en su vida. Ya que la justicia de sus enemigos lo condena. La justicia de los enemigos, que es injusticia, recordemos lo que nos está, este paralelo que se establece: la justicia de los enemigos es injusticia frente a Dios, es pecado. Entonces pide que su vida sea ajustada a la justicia de Dios, y no a la condena de los enemigos. Por eso nos dice también: endereza delante de mí tu camino. Tu camino, nuevamente Samuel Pagán nos dice, la petición final del salmista, endereza tu camino, es una forma figurada
de pedirle a Dios que le ayude y le permita enfrentar las dificultades de la vida con sabiduría y autoridad. Y vean lo que nos dice, no le pide al Señor que lo saque del camino, ni que le evite las adversidades, sino que le prepare el sendero y le ayude a transitar la vida con valor y firmeza. Miren qué interesante, no está pidiendo, Señor, sácame de este lado, sino que ahora le pide que prepare el sendero y le ayude a transitar la vida con valor y firmeza. Esto lo hace por la certeza de que Dios obra en justicia y su camino ha sido revelado en las Escrituras. Y sabemos que estas son las normas de fe y de conducta de todo creyente. Así, en la oración que se está levantando, que Dios es justo y por lo tanto el malo no habitará junto a él. Es necesario, de esta manera, tener en consideración que ya no son necesarios los sacrificios, los ritos, el ritual, los lavamientos para la remisión de los pecados, sino que ahora sabemos que ahora el salmista está apuntando al corazón del creyente y el único sacrificio que permite la justicia de Dios es la justicia dada por Cristo, ganada en la cruz a nuestro favor. Y de esta manera, nosotros recordemos el Salmo 14:1 que nos dice que no hay ningún santo, no hay ni un santo, no hay santo ni uno solo, pero ahora con seguridad y con certeza y agradecidos y con mucha humildad, somos declarados santos, somos santificados, somos justificados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así, la obra de Cristo viene a mostrarnos que su justicia está asegurada y sabiendo que Él me escucha, porque estoy revestido de las justicias de Cristo. También el pastor Esaú nos dice, oramos porque Dios es ira. A mí me llamó la atención el desarrollo de este concepto. Cuando uno lo estudia, llama la atención cómo Dios va a ser ira si decimos que Dios es justo, que Dios es bueno. Entonces, y está dado en el capítulo 5, versículos 9 al 11. Veamos lo que nos va diciendo para poder comprender esta expresión que oramos a Dios porque es ira. Eh, la versión del año 60, la versión que nosotros normalmente ocupamos, nuevamente el pastor Esaú la compara con la versión del NBI y la Biblia textual. Dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. En esta parte podemos considerar que este salmo nuevamente es un salmo de lamento o imprecatorio, eh, y es el clímax de este salmo. Describe a sus enemigos claramente como mentirosos. Dice, en la boca de ellos no hay sinceridad, en la boca de sus enemigos no son sinceros, son falsos lisonjeros. Con su boca, con su lengua hablan lisonjas, es decir, son palabras aduladoras, pero llenas de maldad, son traicioneras. Y si nosotros, ¿cómo podemos comprender de una mejor manera este salmo? Que sabemos que el apóstol Pablo lo cita en Romanos 3:13, al referirse al pecador, al perdido, al que está muerto en delitos y pecados. Veamos lo que nos dice el Salmo eh, 5, versículos 9, y lo agregamos y lo leemos con el versículo con la parte final dividido en cuatro partes. La primera, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. La segunda parte, sus entrañas son maldad. Tercera parte, sepulcro abierto es su garganta. Y cuarto, con su lengua hablan lisonjas. Si nosotros vemos y establecemos la relación entre el versículo, entre la primera parte y la última parte, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, con su lengua hablan lisonjas.
Y la segunda parte y tercera parte apuntan a lo mismo. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Así, la idea es la misma en la parte uno con la parte 4 y la parte 2 es similar a la parte 3. Recordemos que la poesía hebrea no es una poesía de rimas, sino de ideas, de pensamientos. Entonces, esto muestra la intensidad del reclamo, la intensidad de lo que está sucediendo y que va a derivar en lo que nos dice el versículo 10: castiga a los odios, caigan por sus mismos consejos, es decir, caigan por sus propias mentiras, por sus propias lisonjas, caigan destruidos por su propia maldad. Y por la multitud sus transgresiones, eh, échalos fuera porque se rebelaron no contra mí, dice el salmista, que es el rey de Israel, sino que ahora dice que ellos se han rebelado contra ti, contra Dios. Eh, entonces, nuevamente, este salmo nos habla y nos muestra que podemos hablar directamente al Señor, podemos abrir nuestro corazón adolorido, eh, eh, sufriente. Y el salmista está aquí mostrándonos que en este tiempo que vivimos una época de mucha de violencia, de engaño, de muerte, de degradación social, moral y espiritual, podemos nosotros ver que muchas veces somos defraudados y que nos sentimos angustiados. Pero mía es la venganza, dice el Señor. El pastor Esaú no lo menciona, pero es en la misma línea. Entonces, está hablando el salmista recordándonos la ira de Dios, que no es pecaminosa, ni tampoco es caprichosa o petulante, sino que ahora es el Señor, es el enojo de Dios en contra de la maldad, en contra de la transgresión, en contra de su santidad. Es decir, la ira de Dios es la esperanza de sus hijos y al mismo tiempo también es desesperación de sus enemigos. Entonces, podemos tener muy claro que el enojo de Dios, cuando el salmista utiliza expresiones como demanda castigo, que caigan, que los eche fuera, en el versículo 10, vean lo fuerte que es: castígalos, caigan, échalos fuera. No son, no son palabras para beneficiarse el propio salmista, sino que es la muestra de indignación, en la muestra de Dios en contra del pecado y en contra de sus enemigos. Es interesante ver esto. Pastor, eso uno no lo menciona, pero es ya una opinión personal. Dios ama a sus hijos, pero no ama a sus enemigos. Por lo tanto, aquí está hablando de los enemigos de Dios. No dice que nosotros vamos a, Señor, de esta manera yo tomé las armas y los maté porque tú. No, aquí el salmista está entregando a Dios, está entregando a Dios y confesando a Dios su dolor, lo que está sufriendo, pero pide a Dios que Él ejerza justicia. Castígalos, que caigan, échalos fuera. Son palabras muy fuertes, pero al mismo tiempo nos hablan de la sinceridad del salmista. También el capítulo 5, versículos 11 y 12, ahora el mismo esquema, versión 60, NBI y textual, nos habla el versículo 11 un paralelismo constructivo. Es decir, en este caso hay tres oraciones que conforman el argumento. La primera oración: alégrense todos los que en ti confían. La segunda: den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. ¿Se dan cuenta? Voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Y la tercera idea es: en ti se regocijen los que aman tu nombre. Entonces vemos expresiones: alégrense, voces de júbilo y regocíjense, para mostrarnos la certeza que aún en medio de la adversidad y la oposición, tenemos la confianza, la seguridad y la certeza y la esperanza dada en Dios,
a través de nuestro Señor Jesucristo. Se alegran todos los que en ti confían. Alégrense todos los que confían. Den voces de júbilo porque tú los defiendes. Voces de triunfo, júbilo, viene a ser palabras, den voces de triunfo porque tú los defiendes. No somos nuestras fuerzas, sino que es el Señor el que nos defiende. Y regocijo en los que aman el nombre del Señor. Y en este contexto es importante señalar, nos dice el pastor Esaú, que en la antigüedad existía una relación entre el nombre de la persona y su vida, entre el nombre y la persona que lo llevaba, era muy clarificador. Entonces aquí, ¿quién es quién es este? ¿A quién debe honrarse y rendírsele honor hablar de él? De quién está hablando el salmista es Jehová. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Si nosotros vemos el Salmo 3:3, ¿recuerdan? Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. En la misma línea, y el escudo es el que nos protege. Entonces, el versículo 11 viene a ser la confirmación de la defensa y el reconocimiento de la protección de Dios. Y el versículo 12, tenemos un paralelismo introvertido, porque primero habla el versículo 11 sobre las personas, sobre el pueblo, y ahora el versículo 12 identifica quién es esta persona. Este pensamiento nos muestra que Dios, que Jehová, es el que bendice, que Jehová es el escudo, que nosotros nos alegramos porque confiamos en Él, porque a Él damos voces de júbilo, de alegría, porque Él nos defiende. El salmista afirma, porque tú bendecirás al justo. Y si bien es cierto la traducción, y esto es un tema interesante de ver en el lenguaje, en la traducción, bendecirás al justo, está conjugado en imperfecto, bendecirás, pero no se refiere al tiempo. No es como en el idioma español o el idioma griego, que la acción lo transmite eh, el contexto, sino que ahora, o sea, perdón, en el hebreo la acción está dada por el contexto. En cambio, el tiempo está dado por el momento, por la circunstancia, por la unidad de tiempo y espacio que está dado la acción verbal en el griego y en el castellano, pero en el hebreo está dado por el contexto. Así lo que pretende transmitir este aspecto imperfecto, que depende del contexto, es que son acciones permanentes, continuas. No es que bendecirás al justo, no es que vendrá, sino que en todo momento opera en nuestro favor de manera continua. No es que vaya o se pierda, no es que vaya y no la encontremos, sino que es en todo momento, en toda dificultad, que el Señor está obrando en nuestras vidas. Eh, entonces, mis amados hermanos, debemos de tener siempre muy presente, a través de este salmo, aprendemos lo que es la oración. eh, Aprendemos lo que es la oración como un medio de gracia, como un medio por el cual el Señor nos ha provisto y nos enseña de su gracia para aquellos que son sus hijos. Y, debemos aprender a orar quién es Él, a quién nos referimos. Él es nuestro Rey, es santo, justo, eh, es bueno, y son atributos comunicables que permiten conocerlo mejor, a depender más de Él y descansar cada día en su gracia, en su amor y en su perdón, con la certeza de que Él escucha mis oraciones. La certeza del salmista es también nuestra certeza. Entonces, la, la visión que nos da el salmista, o la visión que Dios nos da en su palabra en este hermoso Salmo 5, es esta oración de protección. Es una oración por la cual Dios nos protege,
en la cual es una mirada no al hombre, sino es la mirada hacia Dios, que nos habla de un Dios cercano, que está alrededor nuestro, que nos protege como un escudo, que nos muestra la fuerza de Dios, que es un Dios santo, justo, bueno, y que Él rechaza el pecado, abomina el pecado. También nos habla de la promesa actual, vigente, de su amor y su misericordia para con su pueblo. Así que, mis amados hermanos, eh, nosotros tenemos la fortaleza del Señor en nuestras vidas, tenemos la fortaleza de Dios en nuestro corazón. Y cuando usted y yo nos encontremos en algún momento de necesidad, tal como explica el pastor Esaú, hablándonos del COVID, este salmo habla a nuestras vidas en cada momento y en cada circunstancia. Que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. No sé si algún hermano tiene alguna duda, alguna pregunta. Eh, hoy día estuvo caída la página, por si acaso, hermanos, para que ustedes tengan, el pastor ahí, Juan Lobo, nos estaba informando, los que estaban haciendo su trabajo para que sepan que estuvo caída. No sé si se habrá recuperado o no, pero No, él va a avisar pastor, oportunamente. todavía no está recuperada la página, se Ya, cayó junto con la de México, así es que es un problema en el servidor que están tratando de arreglar desde allá. ya, perfecto. Gracias, pastor Juan, que está la inquietud de algunos hermanos. Eh, ya, mis amados hermanos, le voy a pedir a mi hermano Luis Oces, ¿de dónde eres tú, amado hermano Luis? Te voy a pedir que nos dirijas la oración. ¿De dónde eres tú? De Santiago, De Santiago, ya, amén. ¿De qué parte eres tú? de la Florida, ya sea el sur de Santiago. Ya, perfecto. Ya, hermano Luis, nos dirige la oración, por favor. Amén. Señor, vamos delante de tu presencia, agradeciéndote por este día, por tu gran amor con que nos has amado. Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos en esta clase en torno a tu palabra. Gracias porque somos edificados por ella, grandemente bendecidos, muchas veces confrontados también. Ayúdanos a vivir conforme a lo que tú nos enseñas en ella. Y también te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, al profesor. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén.